Buenísimas tardes, bienvenidos a Educación en Debate. Hoy, como todos los sábados, vamos a hablar de temas que nos preocupan y que queremos analizar con los protagonistas. Vamos a hablar con directores de colegios públicos sobre los fondos de gratuidad que no llegaron en este segundo semestre y que están afectando el funcionamiento de las instituciones públicas, de los colegios públicos. Para eso están con nosotros la licenciada Josefina Ramírez de Castro, ella es directora de la Escuela Básica Reino de Suecia de Villa Elisa, y el profesor Miguel Marecos, él es presidente del gremio de directores de colegios públicos, del SINADIS. Antes de hablar con la profe Josefina, te quiero preguntar a vos, profe Miguel, ¿qué son los fondos de gratuidad? ¿Para qué sirven? ¿Cómo llegan a las instituciones públicas? Sí, un placer en primer lugar. Agradezco la invitación, querida directora. Resulta ser que por la gratuidad de la educación, el Estado paraguayo, ¿verdad?, resuelve que cada institución educativa, sea colegio y escuela, va a recibir un monto anual una sola vez por cada alumno. En dos ejes principales que lo llaman gastos corrientes y gastos de capital. Gastos de capital para compra de computadoras, sillas, etcétera, y gastos corrientes para pago a proveedores por insumos y otros, ¿verdad? Entonces, el Estado paraguayo, al estar en la Constitución Nacional, la gratuidad de la educación, entonces el Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, tiene un fondo que le destina a las 10.000 instituciones, escuelas y colegios públicos. Y en ese sentido se abona por cada alumno de escolar básica, una vez al año, 20.000 guaraníes por cada alumno. Si una institución tiene 100 alumnos, 20.000 por 100. En el caso de los estudiantes de educación media, reciben 90.000 guaraníes por cada alumno, una vez al año. Y en el caso de los bachilleratos técnicos, ya sean industriales o de servicios, ¿verdad?, 250.000 por cada alumno. Ese fondo de la gratuidad, es importante decirlo, este año estaba presupuestado 55.000 millones de guaraníes, de los cuales fue recortado un gran porcentaje por un decreto presidencial por el tema de la pandemia, y bajó a 13.000 millones. Imagínate el recorte fuerte que hubo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ante este recorte, hoy las instituciones están con muchos problemas. No solo hoy, con el tema de la gratuidad en términos de entrega de calificaciones, ¿verdad?, sino también ya tuvimos hace un mes un duro golpe con el tema de que los estudiantes de tercero de la media de los diferentes colegios públicos, aproximadamente 45.000 estudiantes de tercero de la media, iban a volver a clases. Ante ese recorte presupuestario, donde el MEC no pudo darle a los colegios para la compra de insumos, entonces se pusieron de acuerdo los directores con los padres y solamente el 2% de 45.000 asistieron, o sea, 76 instituciones más o menos. O sea, no, vamos a hablar en un ratito más de eso. Le quiero preguntar a la profe Josefina, ¿cuál es la realidad en tu escuela? Ustedes están en Villa Elisa, una zona aquí en el departamento central que tiene una particularidad, hay muchos asentamientos en la zona. Al no recibir los fondos de la gratuidad, ¿cómo les afecta a ustedes? Sí, muy buenas noches para todos. Realmente que es difícil la situación que estamos afrontando. Estamos en una situación un poco penosa con los padres de familia, con los estudiantes mismos. Tenemos que dar respuesta a las necesidades de la institución. Esa respuesta nosotros siempre nos valíamos de lo que es la gratuidad, ¿verdad?, para cubrir gastos de fotocopias, libretas, materiales impresos, todo lo que sea necesario, tinta, tóner, todo lo que sea necesario para realizar este tipo de trabajo que se hace a fin de año. ¿Cuál es? Remitir todas las documentaciones y todos los papeles necesarios. Ahora nos encontramos sin nada, más encima la pandemia. En esta pandemia no podemos hacer aglomeraciones de personas, no podemos hacer actividades, las ACES están desarmadas en ese sentido, no puedo solicitar ese tipo de trabajo para recaudar algo para solventar los gastos.
y encontramos con la ingrata sorpresa de que no tenemos tampoco la gratuidad en nuestras manos y que no nos van a desembolsar porque se ha utilizado en otras cosas, ¿verdad? Y es una pena realmente. Y se van los padres o se comunican contigo los padres y no hay forma de solucionar los problemas que ellos plantean. Honestamente, estoy rodeada, mi zona es una zona centro, en la cual en estos tiempos tenemos 3 asentamientos ya conformados con gente que realmente necesita el apoyo, necesita mucho, necesita, como se dice, la merienda escolar es para ello primordial, la gratuidad es primordial, porque se acercan los padres de familia y yo necesito conversar con usted, me voy, hacemos las entrevistas y encontramos que es un caso de mucha necesidad. Y de repente la institución tiene que solventar ciertas cosas, ya sea los materiales impresos, ya sea las fotocopias, ya sea el internet, ver la forma de cómo llegar al estudiante, porque no todos tienen el acceso a tener internet en su casa. Claro. Ahora mismo tengo un caso, una alumna de 9º grado que me dice, directora, no puedo rendir porque mi mamá trabaja diario, es vendedora de yuyo, no me puede cargar el saldo que yo necesito para poder rendir. Y yo le digo, bueno, mi hija, ¿y cuándo va a tener? Y tal día, bueno, vamos a postergar hasta esa vez. Tratamos de adaptar. Estamos haciendo el trabajo de adaptación que nos piden el mes. Tratamos de cubrir todas las necesidades a medida. E inclusive hay padres de familia, yo tengo un poquito de posibilidad y yo te lo voy a cargar el saldo hasta el lunes y así estamos solucionando. Todo bajo nuestro gestionamiento, que muchas veces, ¿verdad?, cuesta bastante. Cuesta bastante. Me imagino. De los 55.000 se redujo a 13.000 y de esos 13.000, ¿cuántos llegaron? ¿Qué monto llegó? Nosotros tenemos el informe financiero del MEC de que ese dinero, para mala suerte, por un lado sí, ¿verdad? Fue ya desembolsado en el mes de abril, ese 13.000 millones. ¿Desembolsado como de Hacienda al MEC? De Hacienda al MEC y del MEC a las escuelas y colegios. Se recibió un pequeño desembolso en el mes de abril, entre abril y mayo, ¿verdad? Y los directores de escuelas y colegios de eso pagaron las facturas crédito que tenían del año pasado, porque acá nosotros arrastramos cada año, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba como director general de la Escuela Nacional de Comercio 1, arrastraba deuda flotante cada año, ¿verdad? Porque es insuficiente. Entonces, ese dinero se rindió entre junio y julio. Nadie iba a pensar que ahora, en este mes de noviembre, ¿verdad?, se iban a hacer la vuelta a clase de los terceros de la media, se tenían que entregar las libretas y que el MEC no iba a desembolsar el dinero, que es la segunda parte. Entonces, estamos atados de pie y mano y muy importante lo que dice la directora, de que el soporte de los directores, de los 10.000 directores entre escuelas y colegios, son las ACES, o sea, los padres. Ellos siempre nos hacen el aguante. Le pagan a la limpiadora, cuando la dirección del colegio no tiene ya dinero, ellos compran los papeles, etcétera, etcétera. Entonces, como que ellos tampoco hicieron nada por esta pandemia, entonces se agudiza el problema. Pero yo le pido al ministro de Hacienda, al doctor Llamosas, con quien hemos tenido algunas reuniones en los gremios, que por favor se dé cuenta de que educación y salud debe ser la prioridad, Fito. Yo creo que este tema, porque es penoso lo que va a pasar, yo te adelanto. Claro, no, me imagino lo que me decía la profe de una estudiante, una niña que no tiene cómo acceder a internet para poder rendir y que eso por supuesto hace que ella se sienta rezagada del resto de los chicos, ¿verdad? Claro. Y no creo que sea la realidad de una sola niña. Inclusive hay niños que te dicen luego mi mamá no tiene celular, tenemos que hacerle material impreso, ver la forma. Tengo docentes que se van al mercado 4, al mercado de abasto, a llevar los materiales y retirar, porque los estudiantes son uno de los vendedores del mercado de nuestro estudiante y no podemos desamparar a ningún estudiante. Tenemos que velar por el cumplimiento, ¿verdad?, de que tenga el acceso a la educación. Y el maestro es el que hace ese trabajo. Es el maestro que se va hasta el mercado 4. Es el maestro el que llega a las villas.
ahí en donde nadie no puede entrar, ahí está su alumnito y ahí se va a entregar los materiales impresos. Nosotros con la gratuidad hemos estado solventando, tenemos una cuenta atrasada que no estamos pudiendo saldar, que hicimos materiales impresos porque los materiales que vinieron de público conocimiento, ¿verdad? Vinieron en forma tardía y no estaban más adecuados a la situación, al tiempo. Y tuvimos que hacer ese trabajo. La recopilación total fue un trabajo minucioso de todos los docentes porque ellos se han reunido así por materia, por cátedra, y ellos empezaron a trabajar, a recopilar y a mandar a imprimir los trabajos, que costó muchísimo. Tengo materiales que se ha elaborado mi institución, que es propio de mi institución, que han hecho los materiales los compañeros y con eso han estado trabajando. Nos íbamos a las casas, otros venían a retirar, era un trabajo constante. Sobre el punto, Fito, te quiero decir algo muy importante para complementar lo que dice la directora. Nosotros estamos recibiendo esta semana, que es la época de los exámenes, ¿verdad?, del 20% que hace la evaluación cuantitativa para poner nota, reporte de todo el país, donde hay alumnos que no tienen su padre platita para hacer minicarga, para bajar los exámenes. En todo el país está ocurriendo eso. Entonces me llaman a mí como presidente, me preguntan, ¿qué vamos a hacer, profe? Y dice, amigo, ¿qué podés hacer? Bajá vos, imprimí y llevarla a su casa, porque ese niño tiene que rendir. Y nosotros no podemos mentir. Eso no te estoy contando un caso, estoy contando de muchos casos, porque hay muchas zonas, como dice la directora, pobres. La plataforma del MEC que era gratuita para que los chicos puedan acceder allí, el Microsoft Teams, esta plataforma, igual tienen que tener saldo, no hay forma de que puedan acceder gratuitamente a eso. Lo que no hace es gastar más saldo una vez que acceden. Así mismo, así mismo. Estamos teniendo ese problema, lo estamos solucionando por el esfuerzo. Hay que valorar el trabajo docente y ni qué decir a veces de papá y mamá, claro, porque papá y mamá también, con todos los retos que recibimos, la directora te puede decir, ¿verdad?, porque está en una zona vulnerable, entonces vos tenés que morderte, callarte, porque le llamaste o tu profesora le llamó a las 9:30 o 10 de la noche al papá y le dijo en guaraní, Baisa Bacaraí, Bateco, Bande Pujarén, Baere Picondera, uno en reportáis, Orecoco Tarea. Y ahí te reta a veces el papá porque te dice, no, andareco y minicarga, sea caruana, otro año andamos en otra escuela. Muchos casos tenemos así. Hay mucha deserción. Sí, esa postura que está diciendo el licenciado, tuvimos montones de casos. Nos hemos ido en las casas de los padres para elaborar acta, inclusive para ver la situación que están pasando. Y muchos te dicen, yo, directora, estoy ganando un 15.000 diario, un 20.000 diario, y tengo 3, 4 hijos. ¿Cómo pretende usted que yo le cargue saldo para su internado? No puedo. Entonces nosotros nos hicimos los materiales impresos y le entregamos a los niños. Y luego nos encargamos nuevamente de retirar de sus manos, traer, evaluar y corregir y tratar de calificar al estudiante. Claro. No es fácil, no es fácil la situación. No, evidentemente no. A la vuelta de la pausa les voy a preguntar un poco cuál fue la respuesta del MEC, porque ustedes tuvieron esta semana una reunión con directivos del MEC para ver qué se podía hacer, pero a la vuelta de la pausa hablamos del tema. Estamos de vuelta hablando de los fondos de la gratuidad o los fondos de gratuidad para la educación. Profesores, estuvieron reunidos con gente del área financiera del MEC. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Van a existir estos fondos o ya no hay plata para este año? Nosotros pedimos 2 veces por nota una reunión con el ministro Eduardo Peta. Él está en otras cosas por lo visto, ¿verdad? Entonces le pedimos al director general de Administración y Finanzas, don Alejandro Duarte, una reunión. Él gustoso nos concedió, ¿verdad? Donde estuvimos el comité ejecutivo conversando con él y con la sinceridad que a él le caracteriza siempre nos dio un panorama bastante negro. El problema no está en el MEC en este momento, eso hay que decirlo, ¿verdad? Hay que ser sincero. Cuando hay cosas que criticar, se critica, y cuando hay cosas que decir con la verdad, se habla con la verdad. El problema está en el Ministerio de Hacienda, porque según las informaciones que nos dio el director de Administración y Finanzas, ellos presentaron varias veces el plan financiero a Hacienda, y es Hacienda el que tiene la plata. Entonces él nos dice, ¿qué quieres que hagamos? Nosotros presentamos, acá están las evidencias, y no nos dan, y aparte hubo este recorte.
Entonces se agudiza el problema, porque ante la sinceridad del MEC de que ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Entonces en el campo del Ministerio de Hacienda está el problema, Fito. Aclaremos, ustedes no están pidiendo reajuste salarial, ustedes no están pidiendo rubro para docentes, ustedes no están pidiendo ese tipo de cuestiones, están pidiendo los fondos de gratuidad para poder satisfacer las necesidades de los estudiantes. Y sí, y estamos en este momento... Pagar deudas de las escuelas y colegios. Claro, claro, y estamos con otro problema grave, que es que el próximo año, con este recorte que hay y la supuesta intención, entre comillas, porque no he visto todavía una planificación, de la vuelta a clases en forma híbrida, mitad presencial, mitad virtual o adecuar a las realidades, no podés hacer la planificación sin tener el soporte más importante, que es el soporte financiero, que te va a permitir esa garantía a papá y a mamá de que su hijo va a llegar, hay 2 lavatorios, se va a lavar la mano, hay muchos jabones, hay alcohol, hay un termómetro que le va a medir la temperatura, ¿verdad? ¿Y de dónde va a salir la plata? Pero es importante decir también, Fito, de que no es solamente el recorte en términos de monto de la gratuidad que tuvo educación. Educación tuvo un gran recorte en la época de Benigno López, ¿verdad?, de otras fuentes de financiamiento. Por ejemplo, el tema de los kits escolar, el tema del almuerzo escolar, ¿verdad? Se tuvo que ahora adecuar a los fondos del FEI para de ahí quitar el dinero. O sea, estamos ante una situación muy grave. Por eso te dije hace rato, porque depende mucho, yo creo que del ministro, de que ahora salvemos esto. Y del Congreso Nacional, hoy estuvimos haciendo lobby con muchos senadores, ¿verdad?, todos los gremios, reponga ese dinero al MEC. Y no te estoy hablando solamente de salario, ¿verdad? Te estoy hablando de otra fuente de financiamiento. ¿Qué pasa si el próximo año no hay almuerzo escolar? ¿Qué pasa si el próximo año los fondos de la gratuidad se recortan? Todo va a seguir siendo presencial. Y tuvimos el caso en Isla Pucú, distrito de Isla Pucú, departamento de Cordillera, del Colegio Nacional Defensores del Chaco. Se fue una niña cuya hermana ya dio COVID positivo, ¿verdad?, mayor de edad, y esta niña le contagia a la directora y le contagia a los docentes que estaban ahí. No, el tema es gravísimo. O sea, yo veo un panorama muy negro para el próximo año si es que el Parlamento no repone esos fondos. Ahora, el 25 tratan, el próximo 25 de noviembre. Profe, contame cómo están ustedes con las deudas. ¿Cuánto deben y en concepto de qué? En concepto de copias, materiales impresos. Ahora tengo un inconveniente también con mi impresora, está descompuesto, necesita mantenimiento. Tenemos que cargar tinta, tenemos que comprar resmas de hojas, de folios que necesitamos para remitir las documentaciones correspondientes, porque tenemos niños que culminan este año. Todo tenemos que tratar de solventar y recursos no tenemos. ¿Y cuánto deben aproximadamente? Yo estoy como 900 por ahí en las deudas. 1 millón de guaraníes. Vamos a suponer así. ¿Y cuánto recibió tu escuela, la Escuela Básica Reino de Suecia, de fondos de la gratuidad este año? Y como 3,5 millones por ahí. Eso es lo que recibimos. Poquito, pero como se dice, lo poquito ayuda. Si uno sabe utilizar, porque yo prioricé la educación de mis alumnos. No arreglé una cerradura este año, ni una reparación, nada, no toqué para otras cosas. Netamente enterito entregué para la fotocopia de los materiales impresos de mis estudiantes, que es la prioridad. Claro. La educación de los niños es para mí la prioridad. Si ellos no tienen materiales, no tiene sentido que tengamos una hermosa institución y nuestros estudiantes. Entonces, lo primordial para mí fue hacer materiales impresos para ellos y que todos los estudiantes puedan acceder a la educación. ¿Y qué va a pasar con el tema de los boletines? Que fue noticia esta semana. ¿Los boletines de dónde salen? ¿Quién paga? ¿Cómo se imprimen? Es importante aclarar... boletines de calificaciones, ¿verdad? Sí, a los estudiantes, ¿verdad? El registro del RUE se llama ahora, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Los boletines, antes eran boletines de calificaciones, la famosa libreta. Sí. Nosotros tenemos 2 escenarios. Un escenario que es
Los estudiantes de tercero de la media reciben el título del Ministerio de Educación y Ciencias. Los estudiantes de noveno grado reciben la libreta, por decirlo así, del Ministerio impreso. Pero ese estudiante de tercero de la media tiene que llevar con el título que el MEC le da en forma gratuita 3 certificados de estudio para poder acceder a la educación superior. Se tiene que imprimir los boletines de calificaciones de los estudiantes de educación inicial y de educación escolar básica. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de estudiantes que sí o sí tienen que tener las calificaciones. Y no tenés dinero, excelente. ¿Querés pedir factura de crédito? Ya te dicen ladrón. Va a ver ya popán de plata de director, te dice. No alcanza. Porque nadie te cree. Pero quiero entender cómo funciona. Vos, directora del colegio Reino de Suecia, vos tenés que encargarte de ir a una imprenta y decirle, quiero que me imprimas 100 boletines de calificación que tengan el logo de mi escuela y adentro tiene que tener la hoja con cada materia. ¿Vos tenés que encargarte de eso? Sí, generalmente el director es el que tiene que ver eso. Con la ayuda de las ACE generalmente hacíamos eso. Ahora se hacen las impresiones ya en forma de fotocopia prácticamente en esta etapa y tuvimos que acceder a fotocopias Se imprime en la institución. en la institución. Vos tenés, pobre si tu computadora no anda. Por si no El anda. caso, por ejemplo, del colegio ISATU, tiene solo 500 en el tercero. Sí. Tienen que imprimirse ahí, tienen que tener las computadoras a punto, las impresoras a punto, tiene que haber tinta, tiene que haber resma de papel. Termina siendo más caro imprimir que mandar a Así mismo. a una gráfica, me imagino. Pero es la institución la que hace y entrega. Ah. Por eso que necesita de fondos Sí. para poder hacer eso. No vaya a creer que una computadora impresora te funciona. No, no, no. Es, Vaya, porque depende tiene- mucho de las tiene su marcas. mantenimiento. A veces vos querés ahorrar, no comprar una marca buena, no tenés, etcétera. Y, no, esto es un problema. Y tenemos 10.000 instituciones. Hay profesores que prestan su impresora, que prestan, o sea, no sé cómo te explico lo que estamos haciendo para sobrevivir. Por eso me encantó lo que dijo la directora, de que para la mayoría de los colegas la prioridad es el niño, que reciba ese material. No como la fantasía que dijo el ministerio el otro día, estamos entregando materiales de apoyo pedagógico en los lugares donde no llegó la conectividad. Y llegó en agosto, septiembre, materiales que eran para abril y mayo, porque es importante que la audiencia sepa que hay un plan anual, hay un plan mensual y hay un plan diario de clase por asignatura. Entonces, vos sabés lo que tenés que desarrollar en abril. Ah, el ministerio no sabía, te envió en septiembre. ¿Qué haces vos con ese material? No te quiero decir lo que haces, pero lo que menos haces es entregarle al alumno. Ya pasó el tiempo. Y encima no te llegó en la Correcto. cantidad que necesitas. ¿Cuánto a usted le llegó de ese material? A mí me llegó 3 para 3 alumnos 3 ejemplares. y tengo más de 40 niños sin conectividad. Y eran así de fino, parecían hojas de diario. Y llegó a tiempo, llegó tarde. No, llegó a destiempo. Ya cuando la primera etapa ya evaluó todo prácticamente, pues fue descriptivo, ya terminó la primera etapa, después cuando ya estábamos casi a mediados de la segunda etapa llegan los materiales. Ya no se le puede entregar al niño porque ya se desarrolló, el maestro ya se encargó, ya hizo toda su fotocopia de su bolsillo, o veíamos, directora, yo no tengo, usted qué tiene, yo puedo, le dije, ahora te voy a solventar. Así andamos en educación. ¿Tenés Los una idea? maestros solventando y llevando los gastos. Claro. realmente. ¿Tenés idea de cuántos chicos desertaron de tu colegio este año? La deserción nosotros tratamos de evitar. Casi no tengo desertores. Ahora sí, traslados sí, que han de repente niños que estaban viviendo con la tía o que tienen su mamá en el interior, que tuvieron que trasladarse nuevamente a su localidad. Niños, por ejemplo, que se fueron a San Pedro, otros se fueron a San Lorenzo, se acercaron porque ya no tenían cómo contactarse con la institución, ya le era difícil. Entonces hablamos con los padres y los padres le llevaron a otra institución. Yo me encargué de hablar con el director y que el alumno esté garantizado que va a otra institución. Por lo tanto, deserción no hay en mi institución prácticamente. Estamos tratando de cubrir todos los detalles Claro. posibles. ¿Y qué pasa cuando vos le planteas este tipo de situaciones al supervisor de tu área,
supervisor del departamento central o Bueno, qué te dicen? ¿Qué te responden? el supervisor tiene una postura que es la postura que da el MED, ¿verdad? Sí. Que el director es el gestor y que el director tiene que dar respuesta a la necesidad de su institución. Y gestionamos. Cada director es responsable de su institución. El supervisor no me va a ir a resolver mi problema que yo tengo. Yo tengo que resolver con los padres de familia, con los estudiantes. Casos extremos que ya escapan de mi posibilidad, ahí sí se remite a la supervisión y ahí ellos intervienen. Pero mientras se pueda solucionar, es nuestro deber solucionar los inconvenientes en cada institución. Bueno, ustedes van a hacer una movilización la próxima semana. Quiero que a la vuelta de la pausa me comentes cuáles son los motivos de esta movilización, a dónde van a ir y qué van a estar pidiendo. A la vuelta de la pausa seguimos hablando con directores de escuelas y colegios públicos. Seguimos hablando, debatiendo con docentes y esta semana está prevista una movilización. Contame, profesor, ¿cuáles son los motivos, cuáles son los puntos, las reivindicaciones que tienen? Sí, nosotros nos acoplamos, yo creo que va a ser una concentración multitudinaria, cuidando la distancia, el tema de bioseguridad frente al Congreso y los compañeros que no puedan llegar en las principales cabeceras departamentales. Nosotros anhelamos que el Congreso Nacional, tuvimos un revés en diputados, que siempre suele ser así porque la línea que tiene la Cámara de Diputados es una línea oficialista, por decirlo, del presidente de turno, etc. Entonces, los senadores son más sensatos y le pedimos a ellos, por ejemplo, que se recupere otra vez el recorte que hubo en términos de la gratuidad de la educación, porque va a ser insostenible. Los compañeros también solicitan el aumento del 16%, que en forma gradual se estaba dando, ya 2 años se dio, pero el compromiso fue por 4 años. Desde enero, desde julio del próximo año, pero que se respete ese acuerdo. También una mayor inversión del Producto Interno Bruto en educación, porque este es un país que pareciera ser, lo digo con mucho respeto, pero con mucha firmeza, donde realmente le falta mayor inversión, digamos, al presupuesto general de gastos de la nación en términos de educación. Y esos son los 3 pilares fundamentales que nosotros vamos a solicitar al Congreso Nacional. El 25 estamos haciendo fuerzas, tenemos ya muchos senadores comprometidos. Creemos que ahí vamos a dar la vuelta, digamos, la película, porque ellos están entendiendo que educación y salud son prioridad. Ahora, es un año muy particular, no solamente este 2020 por todo el parate económico que hubo, sino porque el 2021 vamos a ver que todos aquellos que no tuvieron ingresos suficientes van a pagar menos impuestos y al pagar menos impuestos va a haber menos recaudación para distintos rubros. Yo entiendo la lógica de la reivindicación y de solicitar que se mantengan los derechos como la gratuidad y entiendo también que es una ley aquella que plantea reajustes salariales para los docentes. ¿Cómo van a, de alguna forma, equiparar ambas cosas, la reducción de los ingresos con los derechos que ustedes solicitan? Porque no va a haber dinero para muchísimos sectores. Yo, sin embargo, pienso en positivo, de que nosotros a partir de febrero o marzo del próximo año vamos a tener ya más o menos controlada este tema de la pandemia, ¿verdad? Incluso yo soy uno de los convencidos de las clases híbridas, ¿verdad? De ir trabajando en forma planificada y hay muchas fuentes de financiamiento, Fito. No es solamente el presupuesto general de gastos de la nación. Por ejemplo, ahora ante una acción hubo una reacción. Ante una acción de que se cortó el tema del presupuesto en términos de almuerzo escolar para capital, entonces la reacción fue, bueno, veamos otra fuente de financiamiento, el FEI. ¿De dónde viene la plata del FEI? El dinero viene de las represas, ¿verdad? Lo que se recauda, etc. Entonces, yo creo que nosotros... Claro, y a eso voy, porque al utilizar el dinero del FEI, porque vamos a hablar enseguida con los estudiantes universitarios por el tema del arancel cero, se está restando dinero para otros programas, o sea, nos sobra dinero. Es como la economía nuestra en casa, ¿verdad? No tenemos ahora para pagar
la cuenta de internet del celular. Saca de otro lado. Entonces, necesitamos el celular para que los chicos estudien y dejo de pagar la luz. Y la luz tengo que financiar en 18 meses, pero no hay plata de más. Pero históricamente, yo respeto, Fito, tu postura, y eso es lo que a mí me gusta, que se me discuta, porque hace 30 años estoy y pasé por todos los cargos, ya ¿verdad? A excepción de ministro. Siempre se dijo no hay plata. Y siempre había plata. O sea, es cuestión de una buena administración de esos recursos, de una buena planificación, ¿verdad? Y yo creo que se puede lograr. Porque si nosotros vamos a hacer un análisis comparativo, había sido que los docentes son como los médicos. Dios mío, y nosotros le estábamos retando cuando ellos hacían sus manifestaciones por aumento salarial. Pero nosotros simplemente queremos ganar un mínimo, ¿verdad? Para tener un salario básico profesional. Entonces, en términos, por ejemplo, de aumento salarial, no es descabellado lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo justicia, señores. Queremos ganar el salario básico profesional para iniciar la carrera docente de acuerdo al Estatuto del Educador. Por eso digo, yo soy un convencido, y lo ha demostrado la historia, de que si se hace una buena planificación, buena utilización de los recursos, no darle al Tribunal Superior de Justicia Electoral miles de millones, redireccionar eso a salud y educación, etcétera, etcétera, se puede. Claro. Esa es mi postura. Ahí sí me parece, porque lo que no entendía yo es sacar de educación para enviar a educación. Claro. ¿Quién pierde? Pierde educación otra vez, ¿verdad? Claro. Porque sacás del FEI, Sí, no tenés sí, investigación, no tenés primera infancia, no tenés becas, o reducís en todos esos rubros para otra vez darle a educación, y pierde un sector de la educación. Cuando vos decís, vamos a sacar, no sé, recursos de subsidio a partidos políticos, ahí es diferente, ¿verdad? Igual te van a decir que pierde la democracia. Claro, Yo estoy claro. totalmente de acuerdo con que los docentes tienen que ganar bien. Los docentes no tienen que estar pasando por esta situación de tener que pagar de su bolsillo las fotocopias para los estudiantes. Y están pasando, esa es la realidad que está pasando en el Paraguay. Lastimosamente. Yo creo que se hizo una encuesta a nivel país. ¿Cuántos docentes han pagado las fotocopias de los exámenes de sus alumnos? ¿Han pagado las tareas? Una gran sorpresa se van a encontrar. No creo que haya docentes que no haya pagado una fotocopia para su alumno. Yo te puedo dar un ejemplo vivo. En mi institución, yo te puedo decir, casi todos los docentes han pagado la copia de sus estudiantes. Tienen dos, tres, de su bolsillo, varias veces. De repente, no tiene con la tía, no tengo más, yo le ya hasta acá me da mi bolsillo, le dije, ya no puedo más. Bueno, directora, yo voy a pagar. Directora, ahí es importante, Fito, decirte, porque hoy salió en el diario Última Hora, ¿verdad? La expresión de la directora, Sí. de tan noble que ella es, sin darse cuenta, le dice al periodista, o sea, le dice al director general de Administración y Finanzas del MEC, cuando ella nos pintó un panorama muy feo, director, pero el aguinaldo con nosotros nos vamos a cobrar el 2 de diciembre, le dice ella, de su aguinaldo. Pienso Iba a salvar el hacer, gasto. o si no, iba a embargar su heladera, para que ese tengo niño, que a ese cumplir. niño no le falte una libreta de calificaciones. Y dígame si eso no es un apostolado. Por supuesto. Y Esa debería aclaración ser. nomás que- No porque fue debería ser. justamente Nosotros ella. no necesitamos apóstoles, nosotros necesitamos profesores profesionales que puedan cumplir Claro. con su tarea Pero sin si la no te- preocupación de la plata para la fotocopia, de la plata El para pagar recurso la es lo que luz. no hay. La buena voluntad hay, pero el recurso es lo que falta. Bueno, el 25 es la movilización. El 25 yo creo que hemos firmado un documento, ¿verdad? Que acá tengo, ¿verdad? Que ya le hemos repartido a todos los docentes del país, estamos hablando de 75.000 docentes, que vamos a salir a las calles, cada uno en su distrito, en su zona, los que no puedan llegar a Asunción, un contingente importante de Capital Central y Bajo Chaco, vamos a concentrarnos en la Plaza de la Democracia. De paso le invito a todos los colegas docentes a estar ahí unidos, más fuertes que nunca, demostrándole también a la sociedad que podemos, ante una multitudinaria concentración de docentes, dar ejemplo en términos de bioseguridad. Porque ahí vamos a ir a reclamar, y discúlpame que te diga, no lo que dijiste vos de tener un buen sueldo, sino de tener un salario básico profesional, que es el salario mínimo, Fito, que los colegas se merecen, porque hoy trabajan 3 veces más, y que te diga la directora,
Las tareas el MEC te envía a cualquier hora, no te envía a las 8 de la mañana, a veces te envía de noche, a veces te envía tarde, vos tenés que bajar, conectarte, preparar, etc. Mira, un montón de cosas. Tenés que corregir las tareas. De 20 alumnos que tenés, 10 nomás te respondieron. Tenés que buscarle a esos 10 por qué no enviaron la tarea, porque vos haces un registro estadístico de todo lo que estás haciendo, porque eso se le informa a la dirección del colegio y el colegio a la supervisión. Entonces es una lucha, por eso que hay mucho estrés, no solo en los padres, sino también en los docentes. Vos sos madre y docente. Sí, también. ¿Y cuántos hijos tenés? Yo tengo 5 hijos. ¿Todos están en etapa de...? 3 tengo escolarizados. 3 escolarizados. ¿Y cómo hiciste con ellos 3? Y, como se dice, el hijo del maestro siempre es privilegiado. Como se dice, aprende a ser gente solo. Como yo le digo, siempre me dicen mis hijos, mamá, vos nunca sos maestra, jamás me enseñaste, me dice. Nunca tuviste tiempo para mí, me dijo. Sin embargo, enseñaste muchísima gente. Y yo le digo a mi hijo, pero ustedes saben que yo no estoy, que estoy trabajando y que esta es mi labor. Y ustedes si necesitan o no entienden algo, en un costadito yo te puedo explicar, le dije. Pero ustedes son inteligentes, son dotados por Dios, le dije. Y creo que los hijos de los docentes generalmente transpiran cada uno por su estudio. Gracias por venir, profe. Gracias. Director, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. A la vuelta de la pausa estamos con estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción, de las universidades nacionales, para hablar del arancel cero. Bien, continuamos aquí hablando de educación y ahora están invitados estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción, en este caso, pero por una ley que debería beneficiar a estudiantes de todas las universidades nacionales en nuestro territorio. Están con nosotros Dayana Sanabria y Mauricio Quise, ambos estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Dayana, estuvieron movilizados en esta semana, están pidiendo la reglamentación de la ley de arancel cero. ¿Cómo está eso? Asimismo, ahora ya es ley nuestro proyecto, pero estamos pidiendo la reglamentación de manera urgente para que esta ley pueda ser aplicada también, ya que van a empezar otra vez nuevamente los cursillos de ingreso, como también los exámenes finales. Entonces, de esa manera estamos también movilizándonos otra vez y siguiendo organizados también ya para exigirle al presidente de la República que pueda reglamentar este proyecto, ¿verdad? Y nada, prácticamente eso, seguimos organizados, vamos a seguir también, eso queremos mencionar un poquito. Y nada, prácticamente eso sería. Bueno, Mauricio, ¿qué va a pasar si no se reglamenta este año la ley de arancel cero? No va a tener presupuesto, me imagino, si no se reglamenta. Buenas tardes, Fito, buenas tardes a la gente que está mirando. Mira, en realidad el presupuesto ya está fijado. Sí. Y esto tiene que ver también con el tratamiento del PGN 2021, ¿verdad? En donde se tiene que respetar lo que se aprobó en esta ley, ¿verdad? Y que ya se promulgó el 19 de octubre. Entonces, es el 7% de los recursos del FONACIE lo que se van a destinar para esta ley, para esta causa, y esos recursos están. Simplemente lo que está en discusión ahora y lo que es nuestro pedido es la reglamentación de la ley arancel cero, que tiene que ver con las disposiciones, digamos, operativas en términos de la ejecución de lo que se aprobó como ley, ¿verdad? Entonces, es eso, y que según nuestra legislación la reglamentación es importante y clave para que se apliquen las leyes, ¿verdad? No obstante, también hay un artículo constitucional, el 45, si no me equivoco, que establece que los derechos mediante leyes no pueden negarse aunque no estén reglamentados, ¿verdad? De igual forma, nosotros comprendemos que para que se dé un buen desarrollo, una buena aplicación, una correcta aplicación, es necesaria la reglamentación, y bueno, ese es nuestro pedido urgente en este momento dirigido al presidente. ¿Qué va a cambiar a partir de la implementación del arancel cero? Y la verdad que va a cambiar mucho. En más de 130 años de historia de la educación superior, por primera vez nosotros y nosotras hemos conquistado este derecho, que significa la eliminación de una de las barreras más importantes en términos del acceso a la educación superior. En ese sentido, básicamente lo que todos y todas conocemos es el famoso cursillo de ingreso, que bueno, es bastante elevado el costo, también los exámenes de ingreso, los exámenes, la matriculación. Hay facultades, Fito,
en universidades públicas que cobran cuotas, ¿verdad? Y esto, ¿cómo puede ser posible esto en una universidad pública? Y bueno, la verdad es que esto es así. Los aranceles se cobran más que nada por la falta de recursos en las universidades Claro. e institutos, ¿verdad? Y esto es lo que se va a dejar de pagar. O sea, una carga enorme va a dejar de tener el estudiante, la estudiante, y va a poder concentrarse un poco más en los estudios. Y bueno, digamos, este es un derecho conquistado, ¿verdad? Esto es importantísimo y es un hito histórico para la educación superior y para el Paraguay, ¿verdad? Entonces, es básicamente eso. Un estudiante que ahora quiera ingresar a la Universidad Nacional no tiene que pagar ni el cursillo. Absolutamente nada, o sea, el arancel cero incluye ya sea cursillo de ingreso, exámenes parciales, exámenes finales, todo lo que vos puedas pagar, o sea, en materia de aranceles educativos, son los que hoy día ya no se tienen que pagar. Y como mencionó mi compañero Mauricio también, realmente queremos dimensionar también y darle a conocer también a las personas que no están adentradas en esto, que realmente es un hito histórico. ¿Y por qué? Porque la universidad fue olvidada por muchísimo tiempo. Y aunque en la ley superior ya dice que en realidad debería ser luego así, no se cumplió nunca. Y no es algo que nosotros nomás empezamos no es una reivindicación exclusivamente nuestra, vamos a decirle, sino que ya anteriormente, desde los años 2000, ya estaban luchando por estas reivindicaciones, ¿verdad? Y recién hoy en día, en el 2020, después de décadas de también existir la Universidad Nacional, recién ahora se le está dando importancia a esta ley. Y nada, eso... Es un año difícil, es un año particular. Lo mismo hablábamos recién con los directores, y el Estado paraguayo va a percibir mucho menos ingresos en concepto de recaudación de impuestos. La plata para el arancel cero, ¿va a salir de Fonacid o del FEI? ¿De dónde va a salir? Se va a sacar un porcentaje del FEI, según la ley, ¿verdad? Se saca, y también un pequeño porcentaje de recursos del FONACIE que iban al Tesoro, ¿verdad? Estos recursos no son recursos genuinos del Estado paraguayo, son recursos extrapresupuestarios y blindados como lo son los recursos del FONACIE, ¿verdad? Estos tienen un periodo, ¿verdad? Tenemos FONACIE al menos hasta ahora, hasta el 2023, y bueno, hasta ese entonces tenemos garantizado este financiamiento, ¿verdad? Que es seguro y es estable, ¿verdad? Ahora, esto es algo que nosotros en todo momento también lo dijimos. El Estado paraguayo tendrá que gradualmente asumir como política pública propia del Estado paraguayo la cobertura de los cobros arancelarios de las universidades públicas y los institutos de educación superior. ¿Por qué esto? Porque, bueno, el FONACIE tiene un periodo, ¿verdad?, de caducidad, si le podemos decir. Si bien no tenemos la certeza de que después de 2023 siga o no el FONACIE, el Estado paraguayo tiene que cumplir con eso, porque acá hay un dato también importante, Fito. Si bien no manejamos datos precisos al respecto, porque es una cuestión a futuro, el estudiantado o la cantidad de estudiantes matriculados va a ir en aumento. Entonces, lo que hoy día alcanza para cubrir los costos arancelarios está, pero dentro de unos años va a tener que aumentar la inversión para seguir exonerando los aranceles a los estudiantes y que la educación superior siga siendo gratuita, ¿verdad? Y un último detalle, ¿verdad? Es importante también recordar que lastimosamente en la Cámara de Diputados habían modificado la ley y habían discriminado a los estudiantes que hayan egresado de colegios privados, ¿verdad? En ese sentido, nosotros lamentamos completamente, nosotros somos de la idea de que la educación superior gratuita tiene que ser para todos y todas, tiene que ser universal, sin discriminación por ningún motivo. Pero ¿cómo quedó la ley? No, de esa forma quedó. No discrimina. Discrimina, lastimosamente. Discrimina. Sí. Estudiantes de colegios privados, egresados de colegios privados, no se rigen con la ley de arancel cero. Tienen un margen, digamos, en donde tienen la oportunidad de presentar una declaración jurada y ser beneficiarios de una especie de becas, ¿verdad? Eso establece también la ley, ese margen. Pero no es, digamos, directo el beneficio como debería de ser y como estaba la ley en principio. Entonces, esa es la discriminación que se hizo y que así se promulgó la ley, ¿verdad? Claro, seguiremos luchando para... Había una discusión al respecto porque se planteaba que quienes tienen
mayores recursos, mejores condiciones económicas de vida, van a colegios privados y son después quienes tienen también mejores condiciones académicas para ingresar a la universidad después de un examen y son beneficiados finalmente o iban a ser beneficiados finalmente con el arancel cero, teniendo más recursos que otros estudiantes que no los tenían, ¿verdad? Esa fue la discusión en su momento. Ahora hay una salvedad, digamos, si uno demuestra mediante una declaración que no tiene los recursos para estudiar en la universidad, se rige por el arancel cero. Asimismo, de igual forma serían beneficiarios. Ahora, ese es el argumento del que vos mencionaste, Fito, es el argumento que utilizaron para hacer esta discriminación, esta diferencia, ¿verdad? Sin embargo, no es tan así la realidad. La ciudadanía que está escuchando sabrá perfectamente de los casos innumerables de, por ejemplo, famoso no se quiere entregar la libreta o no se le quiere dejar rendir a un estudiante de cualquier año de colegio privado porque cierto. no está al día con sus cuotas. Cierto. Y esa es una realidad de muchísimas familias. Estar en un colegio privado no necesariamente quiere decir que vos sos de la clase alta. En realidad, estudiantes de la verdadera clase alta en nuestro país ni siquiera estudian en la Universidad Nacional o estudian en universidades privadas o estudian en el exterior, ¿verdad? Entonces es muy ínfimo el porcentaje de estudiantes realmente de clase alta, ¿verdad? Y la medición que utilizaron egresados de colegios privados para hacer esta discriminación, la verdad que no estamos de acuerdo y no es un argumento válido, ¿verdad? En realidad consideramos que tiene que ser para todos y todas sin discriminación, pero bueno, este argumento que utilizaron tampoco es realmente objetivo, ¿verdad? Entonces, bueno. A la vuelta de la pausa quiero que me cuenten y me hablen de números. ¿Cuánto va a representar esto para el 2021? Y también quiero hablar un poco del FEI, ¿verdad? Porque esa también fue una discusión. Cortar en educación para destinar en educación, finalmente pierde educación. Va de un bolsillo al otro, pero de la misma persona prácticamente, ¿verdad? Pues hablemos de eso a la vuelta de la pausa. Bloque final de Educación en Debate, estamos aquí con estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción y antes de ir a la pausa queríamos hablar un poco de los números de la ley de arancel cero. Dayana, ¿cuántos estudiantes van a ser beneficiados con esta ley? Y aproximadamente 70.000 estudiantes, sería más o menos el 80%, ya incluyendo a los institutos superiores como también a las universidades públicas, a las 8 universidades públicas, ese sería más o menos el porcentaje de beneficiarios directos. Si bien eso puede variar también con la declaración jurada de los estudiantes que egresen de colegios privados, ese sería prácticamente el monto global y general que manejamos hasta ahora, ¿verdad? ¿Y cuánto representa esto en dinero, Mauricio? Bueno, nosotros los datos con los que iniciamos esta propuesta del arancel cero a inicio de la pandemia indicaban, según Hacienda y según la proyección de las universidades públicas, 31,5 millones de dólares, ¿verdad? Después nosotros, mediante informes propios de los rectorados de las universidades, nos fuimos dando cuenta que proyectan estos montos, pero no recaudan la totalidad de lo que proyectan, lo que programan, ¿verdad? Estamos hablando del 2020, en este caso. Y otro dato interesante, Fito, que nos dimos cuenta en una sesión del Consejo Superior Universitario de la UNA, el rectorado, armaron una comisión para elevar este tipo de datos, indicaron que en promedio, en los últimos 4 a 5 años en la Universidad Nacional de Asunción se ejecutaron solamente el 60% de los recursos recaudados como recursos propios, ¿verdad? Como aranceles educativos, ¿verdad? Entonces, el nivel de ejecución es prácticamente el 60% en promedio anual. Entonces, digamos, teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Y teniendo eso sobre la mesa, el otro dato que nos dio el rectorado de la UNA indica que aproximadamente son 12 millones de dólares lo que utilizan y ejecutan en concepto de la recaudación de aranceles, ¿verdad? Del resto del 40% que no se ejecutó en los años anteriores, no sabemos qué pasó de esos recursos. Y otro dato interesante también que vale la pena decir y recordar es que de lo ejecutado, las universidades tampoco están o estaban, ¿verdad?, obligadas a rendir cuentas de lo que ejecutaban. Entonces, de por ahí también tiene que ver un poco eso con las posturas de la autoridad anteriormente de las universidades respecto a una posición contraria a lo que era esta ley que beneficia directamente al estudiante porque tienen que rendir cuentas a partir de ahora, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y en términos globales, lo que me preguntas,
el 7% del FONACIDE equivale aproximadamente a un poco más de 24 millones de dólares. Con eso nosotros podríamos cubrir tranquilamente los aranceles educativos o el concepto de cobrar aranceles educativos de las universidades públicas e institutos de educación superior. Y otro dato interesante es que si por ahí, por A o B motivo, no se utilizasen todos los recursos, no se ejecutasen todos los recursos por un año, estos recursos se pueden acumular, que es una característica, ¿verdad?, de los recursos del FONACIDE. Entonces, es eso, ¿verdad? Bueno, y del FEI, ¿cuánto es? Del FEI se restaron aproximadamente 3%. Sí. Sí, de los recursos que tenían, que estaba destinado al FEI. Ahí es importante aclarar un poco un tema. Estuvieron algunas personas diciendo que nosotros como que sacamos recursos a investigación o a otros programas de niñez, por ejemplo, y eso la verdad que es mentira. El FEI tiene un promedio de ejecución no superior al 50%, el FEI. Y supuestamente los recursos que no ejecutan siguen estando, pero nadie sabe dónde están esos recursos tampoco. Y ellos dicen que, bueno, Carmen Romero, la directora del FEI, estuvo diciendo en una radio esta semana que el 95% de los recursos ya estaban comprometidos, estaban programados. A ver, genial. Primera pregunta, ¿por qué no programan la totalidad de los recursos? Segunda pregunta, ¿por qué no ejecutan todos los recursos que tienen en los últimos años? ¿Y dónde están esos recursos, verdad? Y la tercera cuestión es que no es que nosotros sacamos los recursos de investigación. La ley determinó que el 7% de los recursos del FONACIDE, una parte del FEI y otra parte del Tesoro, va a ir para universidades públicas e institutos de educación superior para la ley Arancel Cero. Ahora bien, el FEI, mediante su consejo, va a determinar a qué programas o a qué proyectos van a hacer los recortes que ellos determinen, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser investigación. No, obviamente, los estudiantes no son responsables de los recortes en ningún programa, ni en el FEI, ni en FONACIDE, ni en ningún otro lugar. Eso es una responsabilidad política de los parlamentarios. Pero sí, hablamos nosotros en Radio Monumental con la directora financiera del FEI y ella explicó que esos recursos se asignan a las distintas instituciones y son las instituciones las que tienen que ejecutar. El FEI no ejecuta nada. El FEI no tiene que ejecutar nada porque esa no es su función. El FEI lo que tiene que decir es, estos son los fondos, el MEC va a utilizar tantos fondos para tal programa, la universidad va a utilizar para investigación tanto, primera infancia va a utilizar tanto, y son los ministerios y son las instituciones como la universidad las que van ejecutando esos fondos. Y si no se ejecutan, continúan allí. Entonces, no es responsabilidad de ustedes, simplemente el debate, me parece a mí, es se está sacando dinero de educación para educación, no se está aumentando el presupuesto de educación. Eso es categórico. Yo creo que coincidimos en la idea de que la inversión es la que tiene que aumentar. Yo creo que hacia ese camino hay que ir y bueno, es cierto que estamos en medio de una crisis económica, ¿verdad?, que ya se venía y que la pandemia agudizó dicha crisis y que implica una gran responsabilidad de quienes administran las arcas del Estado, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que fue algo hábil, por así decirlo, la cuestión de que hayamos planteado utilizar estos recursos del FONACIDE, ¿verdad? Sin embargo, como ya lo dijimos y hemos repetido en diferentes oportunidades, el Estado paraguayo, dentro de su presupuesto general de gasto de la nación, tiene que ir adoptando la responsabilidad de pagar estos, o sea, de cubrir estos costos arancelarios. Entonces, de esa forma, gradualmente el Estado debería de aumentar la inversión en la educación superior. Y no solamente en la educación superior, en la educación en general. Y así como mencionamos también anteriormente, la educación superior ha estado olvidada por bastante tiempo. Y lo que nosotros logramos ahora con el arancel cero es solamente el inicio de una larga lucha que nosotros planteamos, porque somos plenamente conscientes de que el arancel cero, si bien es un hito, una conquista histórica y una gran ayuda, no soluciona el problema total de la educación superior, sino que hay otros factores y hay otros temas que hay que trabajar. Entonces, somos conscientes de eso y estaremos predispuestos a iniciar también otros debates y otras propuestas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos otros temas, Dayana? ¿Vos me podés contar cuál es el siguiente paso? Y realmente después de la reglamentación también podríamos ir ya estableciendo más estructuralmente lo que es la organización estudiantil, que es el inicio ahora mismo, ¿verdad? Como ya dijo Mauricio,
estamos en un momento en donde la educación superior o los estudiantes, vamos a decirle, se están reorganizando nuevamente y en donde están surgiendo nuevos debates. Por otro lado, también queremos continuar con lo que sería el presupuesto general de la Nación y iniciar también ya una lucha desde ese sentido, ¿verdad? Y por ese camino queremos ir marchando, vamos a decirle, vamos en pos de una mayor inversión en educación superior, no solamente quedarnos con estos fondos que van a ser agotables en algún momento, ¿verdad? Si bien no ahora mismo y está garantizado hasta el 2023, esto en algún momento vamos a tener que, o sea, el Estado paraguayo va a tener que asumir la responsabilidad de invertir realmente en educación superior. Y no solamente en educación superior, sino que en la educación en general del país. Mauricio, se discute y se plantea normalmente que la facultad, o la Universidad Nacional es probablemente la única que no tuvo cambios reales después de la caída de la dictadura. ¿Qué cambios necesita la Universidad Nacional? Primeramente, creo que es importante que hablemos también de universidades, ¿verdad? Porque eso también es algo que se colocó en este debate por la lucha por el arancel cero, que hay otras 7 universidades aparte de la UNA, y eso es clave porque cada una de las universidades tiene sus propios méritos y recorrido, ¿verdad? Y en ese sentido es muy importante la pregunta porque tenemos que plantearnos nosotros la discusión y el debate sobre el modelo de universidad que queremos enmarcados dentro del debate nacional que deberíamos de tener como sociedad respecto al modelo de sociedad que queremos, ¿verdad? Entonces, la universidad es el centro de desarrollo del conocimiento y la investigación, y esa es la esencia de la universidad, de la academia, ¿verdad? Sin embargo, en Paraguay eso se perdió bastante y eso es lo que se necesita retomar, y también que la universidad retome, las universidades públicas principalmente retomen, digamos, estos temas, estas orientaciones respecto a los problemas inmediatos y reales que estamos pasando como sociedad y como país, ¿verdad? En las diferentes áreas económicas, sociales, políticas, históricas, antropológicas y demás, ¿verdad? Entonces, esos son los debates que estaría bueno realizarlos y que encaminemos hacia eso. ¿Y qué es necesario para eso? Bueno, una discusión a lo interno de las universidades, ¿verdad? Que nosotros esperamos llevar eso a debate realmente, esperamos ser oídos por las autoridades, pero también se necesita discutir esto como política de Estado. Y por último, bueno, evidentemente la investigación es un elemento fundamental, la extensión universitaria también, la inversión en sí es clave en lo que tiene que ver con la academia, porque una universidad sin recursos, en realidad acá hay algo también que, disculpame, voy a mencionar, ¿verdad? El gobierno nacional planteó más de 60.000 millones de recorte, 60.000 millones de guaraníes de recorte para el año 2021. Ahora mismo el presupuesto está en manos del Senado y veremos si es que se reponen o no los recursos. Bueno, esa lucha también está. ¿Y esos recortes en qué rubros? Los rubros no tenemos nosotros definidos, sino nosotros los datos que conseguimos, la pequeña investigación que hicimos con nuestros medios nos indican que los recortes a nivel general alcanzan más de 60.000 millones de guaraníes, ¿verdad? A la UNA, más de 50.000 millones de guaraníes. Entonces, esos recortes son criminales. Y más todavía en medio de esta situación que nosotros somos de la idea de que ni la educación ni la salud pueden estar pagando el costo o el precio o el resultado de esta crisis que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, eso y también acotar, ¿verdad? Que estamos nosotros en coincidencia con los demás sectores de la educación, docentes, sindicatos y estudiantes secundarios que plantean defensa del presupuesto de la educación pública y mayor inversión. ¿Usted, ninguno de los dos, participó de Una No Te Calles? Yo estuve el último año prácticamente ya, pero como era muy chiquita todavía no estaba tan adentrada. ¿O tampoco? No, yo estaba en el colegio todavía en la FENADES. Bueno, no. ¿Cómo se ven ustedes ahora a la luz de haberse organizado por el arancel cero, de haberse movilizado? ¿Cómo se ven como organizaciones estudiantiles? Porque Una No Te Calles fue un hito, Una No Te Calles fue una movilización que ganó la simpatía de toda la ciudadanía, se hicieron denuncias muy graves de supuesta corrupción, fue destituido el rector de la Universidad Nacional en su momento, bueno, todos los medios de comunicación
se centraron en lo que ocurría, en esa gran movilización de Una No Te Calles. Después de Una No Te Calles, parece que las cosas volvieron otra vez a su cauce normal, entre comillas, ¿verdad? ¿Y ahora cómo están ustedes? Bueno, nosotros entendemos que el Una No Te Calles fue un despertar importante que también tuvo su conexión con el despertar de los estudiantes secundarios. Eso es importante mencionar. Pero la lucha del Una No Te Calles fue una lucha interna dentro de la universidad, ¿verdad? Y recibió bastante apoyo, por supuesto, porque fue una lucha contra la corrupción de las autoridades, de la academia más grande de nuestro país. Entonces, eso, a ver, nosotros con esta lucha por el arancel cero hemos conquistado y hemos logrado, mejor dicho, la reactivación de alguna forma del movimiento estudiantil universitario que, como vos decís, Fito, estuvo prácticamente dormido o retomó su cauce normal después de Una No Te Calles, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, reactivamos el movimiento universitario y la idea general que tenemos, que iremos trabajando, es cómo continuar con el movimiento universitario para seguir planteando propuestas y debates que tanta necesidad hay en nuestro país respecto a esos temas. Entonces, eso. Y finalmente, mencionar, ¿verdad?, que nosotros, más que nada, tenemos una visión, digamos, de cambios de modelo, como lo que estuvimos conversando, en cuanto a la universidad y la incidencia que tiene la academia en las políticas de Estado. Entonces, ¿Van a seguir las movilizaciones, Dayana? Esa es la idea, vamos a seguir organizados más que nada. Estamos viendo también cómo vamos a realizar nuestras actividades ahora ya también a nivel interno, desde nuestras facultades, y extenderlo también como políticas de Estado. Y estamos en ese camino y en ese proceso también de la construcción y la reactivación a través del despertar estudiantil universitario, ¿verdad? Y estamos en lucha de eso. Bueno, les agradezco muchísimo por haber estado aquí. Dayana Sanabria, Mauricio Quise, estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, que se movilizan junto con muchísimos otros estudiantes por el arancel cero. Gracias por estar. Muchísimas gracias, Gracias. Fito, por el espacio. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado aquí en Educación en Debate y, como siempre, reafirmamos este pensamiento. Nuestro país necesita una revolución educativa.